Caso termodinámica. Analizaremos el transporte de calor en el cuerpo de una persona que corre. Nuestra persona pesa 70 kilogramos, corre durante una hora con un MET de 20 kilocalorías por kilogramos por hora. Usando la entalpía y la energía de Gibbs de un alimento, vamos a calcular el rendimiento, que nos resulta en un 50%. Con la misma fórmula calculamos la energía disponible que el alimento nos aporta, y con esta otra fórmula la energía no disponible que debemos eliminar del cuerpo. Con esta la entropía que agregamos al universo, y con esta el consumo de energía al correr, que es 1400 kilocalorías. Para calcular el calor en el músculo necesitamos usar la masa muscular activa, que es la masa muscular que ocupamos al realizar actividad, la temperatura corporal, la capacidad calórica del músculo, para con esta fórmula calcular el aumento de la temperatura máxima del músculo. Nos da un valor elevado, lo que nos indica que debemos eliminar calor del músculo de algún modo, si no este se va a dañar. Vamos a estudiar tres formas de eliminar calor, y una de estas es por radiación, que ocurre cuando las partículas del músculo vibran, eliminando energía electromagnética al ambiente, que debe estar en una temperatura diferente. Usando la temperatura externa, la emisividad de la piel, la superficie de esta, vamos a calcular con esta fórmula el calor disipado por radiación, que en este caso corresponde a un sexto aproximadamente del calor total a disipar. Otra forma de eliminar calor es vía torrente sanguíneo por conducción, que ocurre cuando las partículas del músculo vibran con mayor rapidez que las de la sangre debido a que tienen mayor temperatura. Entonces, cuando haya contacto va a haber una transferencia de energía. Con esta fórmula calculamos la temperatura del músculo sin liberación de energía, con esta la temperatura de la sangre, con esta el coeficiente de transmisión total de líquido, que es proporcional a la velocidad de la sangre, con esta la constante de transporte en el músculo, usando la distancia músculo-vaso, que considera un promedio de los vasos sanguíneos presentes en el músculo. Debemos tener en cuenta la superficie de intercambio de vasos sanguíneos, que es un dato estimado al considerar el área, el volumen y la cantidad de vasos en el músculo. Una vez transportado el calor a la sangre, este debe ser expulsado hacia el medio. Vamos a calcular con esta fórmula la constante de transporte total, considerando un medio y dos interfaces, es decir, la sangre, la piel y el exterior. Utilizando esta fórmula vamos a calcular la temperatura de ambas interfaces, y podemos ver que esta es menor a la temperatura de la sangre y esta mayor a la temperatura del medio, lo que va a facilitar mucho nuestra conducción del calor. Con esta fórmula finalmente calculamos el calor disipado por transporte, que también corresponde aproximadamente a un sexto del calor total a disipar. Cuando la radiación y el transporte no es suficiente para eliminar todo el calor, el cuerpo empieza a sudar para eliminar más calor. Con esta fórmula calculamos el calor eliminado y disipado por transpiración, y con esta otra fórmula vamos a calcular la masa de agua que el cuerpo eliminó para disipar más calor. Y de esta forma resolvemos el caso de termodinámica.